¿Y si ese viejo centavo de trigo que guardas vale miles de dólares? Piénsalo, esa pequeña moneda olvidada podría ser un tesoro sin que lo sepas. Muchos centavos que usamos todos los días esconden errores, rarezas y detalles que los convierten en piezas únicas y muy valiosas. Hoy descubrirás 10 centavos Lincoln, con historias tan increíbles que dejaron a los coleccionistas sin palabras. Quédate hasta el final, porque uno de estos podría estar ahora mismo en tu bolsillo. En 1940, Estados Unidos estaba al borde de un gran cambio. La Gran Depresión había terminado oficialmente, pero sus efectos aún se sentían en cada rincón del país. Europa estaba en guerra, y la Casa de la Moneda de Denver trabajaba a toda máquina para producir millones de monedas y mantener viva una economía que recién empezaba a recuperarse. Entre los millones de piezas acuñadas ese año, una en particular, el centavo de trigo Lincoln de 1940D, se convertiría en una de las monedas más fascinantes para los coleccionistas. Era solo un centavo, una moneda de cobre que la mayoría de la gente no miraba dos veces, pero escondía una historia de errores, rarezas y descubrimientos inesperados. El centavo de trigo de 1940D fue acuñado en la Casa de la Moneda de Denver, identificada por la pequeña marca D, justo debajo de la fecha. Ese año se produjeron más de 81 millones de ejemplares, una cantidad enorme para la época. A primera vista no tenía nada especial. El retrato de Abraham Lincoln en el anverso, diseñado por Victor David Brenner, y las espigas de trigo en el reverso, símbolo de prosperidad y crecimiento. Sin embargo, con el paso de las décadas, los coleccionistas descubrirían que no todos los 1940D eran iguales. Durante el proceso de acuñación, aparecieron pequeñas imperfecciones en algunos de los troqueles, las herramientas de acero que imprimen el diseño en la moneda. Estas imperfecciones provocaron ligeras diferencias entre monedas, conocidas como variedades de troquel. En su momento, nadie les dio importancia. En 1940, la prioridad del gobierno era la rapidez y el volumen, no la perfección. Pero décadas más tarde, con el auge del coleccionismo numismático, los expertos comenzaron a examinar cada detalle con lupa. Algunos centavos de 1940D muestran un doble grabado visible en la fecha o en las palabras Liberty y In God We Trust. Otros presentan la marca de seca D, repujada más de una vez en posiciones ligeramente diferentes, conocidas como Repunched Mint Marks o marcas de seca repunzadas. Estas variantes pueden aumentar significativamente el valor de una moneda. Algunas versiones, como el DD al norte o el DD al oeste, pueden alcanzar cientos de dólares en estado circulado y miles si están sin circular. El estado de conservación es lo que más influye en el valor. La mayoría de los centavos de 1940D circularon durante décadas. Pasaron por miles de manos, se oxidaron y perdieron su brillo. Pero unos pocos afortunados sobrevivieron intactos, guardados en rollos o álbumes sin haber sido tocados. Son las llamadas piezas rojas o red, aquellas que conservan su color original de cobre brillante. Imagina un pequeño centavo con un tono rojizo intenso, sin rayas, sin huellas, sin manchas. Esos son los ejemplares que las casas de graduación como PCGS y NGC califican como ME66, ME67 o incluso ME68. Cuando una de estas joyas aparece en subasta, los resultados pueden ser sorprendentes. En 2018, un centavo de trigo de 1940D, calificado como ME68 Red por PCGS, se vendió por más de $11,000. Un año antes, otro ejemplar similar alcanzó casi $10,000.
Incluso monedas con calificación M67 se venden regularmente entre $400 y $800. Estos precios demuestran cómo una pieza común, si se conserva en excelente estado, puede transformarse en un tesoro numismático. Lo más fascinante es que aún hoy se descubren ejemplares de este tipo. Muchos permanecieron guardados por coleccionistas casuales o familias que simplemente guardaban monedas brillantes por costumbre. Sin saberlo, conservaron auténticas rarezas que décadas después alcanzarían precios impresionantes. Pero las rarezas no se limitan al color o la conservación. En numismática, un defecto o error puede convertir una moneda en algo aún más valioso. En la mayoría de los productos, los defectos disminuyen su valor. En las monedas, ocurre lo contrario. Algunos 1940D muestran roturas de troquel o cuts, pequeños abultamientos de metal causados cuando una parte del troquel se fractura. Estas monedas con cut pueden venderse por más de $500. Otras presentan acuñaciones descentradas, en las que el diseño aparece desplazado hacia un lado. Una desviación del 10% puede valer $150, mientras que errores extremos alcanzan más de $1,000. Y luego están las historias, esas anécdotas que mantienen viva la pasión de los coleccionistas. Un hombre en Oklahoma encontró un 1940D impecable entre monedas que pertenecían a su abuelo. Fue certificado por PCGS como M67 Red y se vendió por $6,200. En otro caso, un aficionado de Colorado descubrió un ejemplar con la marca de seca repunzada en un viejo álbum Whitman. Su valor superó los $2,000. Estos hallazgos recuerdan que las monedas valiosas no siempre están en museos o colecciones privadas. Muchas siguen escondidas en cajones, frascos o herencias familiares. Esa es la magia de la numismática. La posibilidad de encontrar una joya en el lugar más común. Para entender mejor su valor, también hay que comprender su contexto histórico. En 1940, Estados Unidos aún sentía la sombra de la depresión, pero había esperanza. El país comenzaba a industrializarse de nuevo. Los empleos volvían, y la Casa de la Moneda de Denver producía monedas para abastecer al creciente oeste. Cada centavo era símbolo de recuperación y esfuerzo. El centavo de 1940D, además de ser una pieza numismática, es un pequeño reflejo de ese momento histórico. En una época en la que un centavo podía comprar pan o dulces, nadie imaginaba que algunas de esas monedas tendrían tanto valor en el futuro. Los expertos también destacan la calidad del cobre usado en Denver. Muchos creen que la aleación utilizada en los primeros años de la década de 1940 produjo monedas más brillantes y resistentes. Por eso, los centavos de Denver de esa época conservan un brillo más intenso que los de Filadelfia. A lo largo de los años, han surgido rumores sobre posibles errores de composición metálica. Algunos ejemplares parecen tener un tono diferente, como si hubieran sido acuñados con planchas de otro año. Aunque la mayoría de estos casos no está confirmada, generan curiosidad entre los coleccionistas más avanzados. Como sucede con toda moneda valiosa, también existen falsificaciones. Algunos falsificadores agregan una D a los centavos comunes de Filadelfia para venderlos como raros. Por eso es esencial verificar la autenticidad a través de empresas de certificación como PCGS o NGC. En las monedas genuinas, la D es nítida y se encuentra ligeramente a la derecha y debajo de la fecha. Una de las razones por las que el 1940D sigue siendo tan popular es su accesibilidad. Cualquier persona puede tener uno. Los ejemplares circulados se pueden conseguir por unos pocos centavos y los sin circular por unos pocos $. Sin embargo, entre ellos puede esconderse una variante rara
o una pieza en excelente estado que valga miles. Esa mezcla de accesibilidad y misterio es lo que lo hace tan atractivo. Para los nuevos coleccionistas, este centavo también enseña lecciones valiosas sobre conservación. El cobre es un metal sensible. El contacto con el aire, la humedad o los aceites de las manos puede alterar su color. Por eso, los expertos recomiendan guardarlos en cápsulas o fundas libres de ácido, lejos de la luz directa y la humedad. Nunca se deben limpiar, porque el pulido destruye la pátina original y reduce drásticamente su valor. Incluso los coleccionistas más experimentados vuelven al 1940D con nostalgia. Representa lo esencial del coleccionismo: historia, descubrimiento y conexión. Tener uno en las manos es sostener un pedazo del pasado de Estados Unidos. Una moneda que pasó por las manos de trabajadores, familias y niños que ahorraban centavo a centavo. En los últimos años, el interés por los centavos de trigo ha crecido notablemente. Casas de subastas reportan un aumento en la demanda de monedas de los años 40, especialmente las de alta calidad. Los precios han subido de manera constante, y algunos ejemplares de 1940D han duplicado su valor en solo una década. ¿Por qué sigue siendo tan especial esta moneda? Porque simboliza algo que va más allá del dinero: la búsqueda de lo extraordinario en lo cotidiano. Cada centavo cuenta una historia, desde su creación en la Casa de la Moneda de Denver hasta su redescubrimiento décadas después en un frasco o una caja olvidada. Y aunque es una moneda conocida entre los expertos, todavía guarda secretos. Algunos troqueles parecen más nítidos, otros muestran un doble grabado apenas visible. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Estas pequeñas incógnitas mantienen viva la curiosidad. Tal vez aún haya una variante sin registrar esperando a ser encontrada. Quizás, en este momento, en algún ático o cajón olvidado, un centavo 1940D perfectamente conservado esté esperando su redescubrimiento. Puede estar mezclado entre monedas comunes, invisible para quien no sabe qué buscar. Pero para un ojo atento, ese pequeño brillo rojizo puede ser el primer paso hacia un hallazgo que cambia su vida. Encontrar una de estas monedas no solo representa dinero, sino también una conexión con el pasado. Es sostener la historia entre los dedos. El trabajo de los grabadores, los errores del taller, las esperanzas de un país que se levantaba de la crisis. El centavo 1940D enseña una lección simple: el valor extraordinario a menudo se esconde en lo ordinario. Lo que hoy parece común, mañana podría sorprenderte. Así que la próxima vez que revises tus monedas, detente un segundo. Observa cada detalle, cada marca. Porque, como saben los coleccionistas, una sola moneda puede cambiarlo todo. En 1941, Estados Unidos estaba a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. La tensión aumentaba en todo el mundo, y aunque el país aún no había entrado formalmente en el conflicto, la economía ya empezaba a cambiar. Los recursos metálicos se destinaban con cada vez más frecuencia a la producción militar, y eso afectó directamente a la Casa de la Moneda. El humilde centavo de Lincoln, fabricado en Filadelfia sin marca de seca, se convirtió en una pequeña pieza de historia. Lo que parecía un simple centavo de cobre escondía las huellas de una época turbulenta y, con el tiempo, se transformó en una joya para los coleccionistas. El centavo de 1941, sin marca de seca, fue acuñado en Filadelfia con una aleación compuesta por un 95% de cobre y un 5% de estaño y zinc. A primera vista, no parece tener nada especial. Sin embargo, ese año se registraron cambios sutiles en la preparación de los planchets. Los discos metálicos antes de ser acuñados, debido a la necesidad de conservar metales de alta calidad para el esfuerzo bélico. Este detalle
provocó ligeras variaciones en el color y en la textura superficial de algunas monedas, haciendo que ciertos ejemplares mostraran un brillo o tono inusual, algo que hoy los coleccionistas aprecian enormemente. El proceso de acuñación en 1941 fue también testigo de errores que, en aquel momento, pasaron desapercibidos. Uno de los más interesantes fue el error de doble impresión, conocido como doubled die. Este fenómeno se produce cuando el troquel, el molde que imprime el diseño en la moneda, recibe dos impactos ligeramente desalineados al crear la imagen. El resultado es un efecto de duplicación visible en las letras, números o rasgos del retrato de Lincoln. En los centavos de 1941 sin marca, algunos presentan esta duplicación en las palabras Liberty o In God We Trust. En ocasiones, incluso el año 1941 muestra un contorno doble apenas perceptible, lo que convierte a esos ejemplares en verdaderas rarezas. Un ejemplo de ello apareció en una subasta de Heritage Auctions en 2020, donde un centavo de 1941, con un error de doble impresión muy marcado, alcanzó un precio superior a los 7.500 USD en grado, en 96 Red. Los expertos quedaron impresionados por la claridad del error y el estado de conservación impecable del ejemplar. Este tipo de descubrimientos ha despertado un renovado interés por los centavos de la era previa a la guerra, especialmente los de Filadelfia. Otro factor que hace especial al centavo de 1941 es su lustre rojo original, también llamado Red Luster. Cuando una moneda se acuña por primera vez, el cobre presenta un color rojizo brillante. Con el tiempo, el metal se oxida, adquiriendo tonos marrones o rojizos oscuros, lo que da lugar a las clasificaciones Red Brown, RB, o Brown, BN. Un centavo de 1941 que conserva su color rojo intenso sin manchas es extremadamente difícil de encontrar. Menos del 5% de los ejemplares sobrevivientes mantienen ese tono puro, y su valor puede dispararse. Por ejemplo, un 1941 No Mint Mark calificado como MS68 Red por PCGS, considerado casi perfecto, se vendió por más de $12,000 USD. Ese mismo año, otro ejemplar en estado similar, pero con un tono intermedio, Red Brown, apenas alcanzó los 400 USD. La diferencia de precio ilustra lo poderosa que puede ser la conservación del color en monedas de cobre. El paso del tiempo ha hecho que los centavos de 1941, sin marca de ceca, se conviertan en testigos silenciosos de la historia estadounidense. Muchos de ellos circularon durante años. Pasaron por las manos de soldados, amas de casa, niños y comerciantes. Algunos viajaron incluso en los bolsillos de los soldados que más tarde fueron a Europa o al Pacífico. Es imposible saber cuántos de esos centavos presenciaron los años de guerra, pero cada uno cuenta una historia. Una de las anécdotas más curiosas ocurrió en 2018, cuando un coleccionista de Illinois compró un viejo tarro de monedas en una venta de garaje por apenas $5. Entre decenas de centavos comunes, encontró un 1941 sin marca de ceca, con un brillo rojizo inusual. Lo envió a certificación y resultó ser un ejemplar en grado MS67 Red. Poco después, lo vendió en una subasta por 3.800 USD, lo que parecía un centavo. Cualquiera se convirtió en una pequeña fortuna gracias al cuidado de su superficie y al azar de haber estado guardado durante más de 70 años. Los errores de acuñación de ese año también añaden emoción a la búsqueda. Además del double die, se conocen ejemplos con fallas en la alineación del troquel, burbujas en el metal o pequeñas grietas de ceca. Incluso se han hallado monedas con un débil golpe de reverso,
lo que da un efecto de fantasma en el diseño del monumento de Lincoln. Los coleccionistas de errores adoran estas peculiaridades, porque cada una es única y cuenta. Otra categoría fascinante es la de los centavos con planchets defectuosos. En 1941, algunos lotes de cobre presentaron impurezas o mezclas desiguales en la composición metálica, provocando que ciertas monedas tuvieran tonos verdosos, anaranjados o casi dorados. Algunos ejemplares incluso muestran manchas irregulares de oxidación que, lejos de restarles valor, les otorgan carácter y autenticidad. Los numismáticos los llaman toned cents y los clasifican según el patrón y atractivo del color. Un 1941 con tonos de arcoíris en rojo, púrpura y dorado puede alcanzar precios que superan los 2.000 USD. El coleccionismo de centavos de la serie Wheat Reverse, los que muestran las espigas de trigo en el reverso, se ha convertido en una de las ramas más populares de la numismática estadounidense. El 1941, sin marca de ceca, marca el inicio de la década más crítica para esta serie, ya que los años posteriores verían cambios drásticos por la guerra. En 1943, por ejemplo, el cobre se destinó completamente a la fabricación de municiones y los centavos se acuñaron en acero galvanizado. Eso hace que los ejemplares de N41 sean los últimos de una era completamente de cobre antes del cambio temporal a acero. Cada vez que un coleccionista encuentra un centavo de N41 en excelente estado, se siente como si sostuviera una cápsula del tiempo. Es un vínculo directo con los años anteriores a Pearl Harbor, cuando Estados Unidos aún no había entrado de lleno en el conflicto global. En ese contexto, el valor del centavo no es solo monetario, sino también histórico y emocional. A lo largo de los años, las casas de subastas han reportado varios hallazgos espectaculares. En 2015, un centavo de 1941, con error de troquel parcial y lustre completo, se vendió por 6.250 USD. En 2022, otro ejemplar certificado por NGC en MS67 Plus, Red, alcanzó 9.300 USD. Estos precios no solo reflejan la rareza de los ejemplares bien conservados, sino también el amor continuo de los coleccionistas por la serie Lincoln Wheat. En el mercado actual, los valores varían mucho dependiendo del grado. Un 1941 común en condición circulada puede valer entre 0.10 y 0.25, pero en condición sin circular y con un color rojo brillante, su precio puede saltar a 50, might ser $, o incluso $500. Si además tiene un error de doble impresión o una característica única de tono o troquel, el valor puede multiplicarse por 100. Muchos aficionados a la búsqueda de monedas en circulación, conocidos como coin roll hunters, todavía sueñan con encontrar un 1941 en excelente estado dentro de rollos de un centavo. Aunque la probabilidad es baja, no es imposible. A veces, colecciones antiguas terminan en los bancos o se mezclan en el cambio cotidiano. De hecho, hay reportes de hallazgos recientes en cajas de monedas donadas a organizaciones benéficas o compradas en ventas de garaje. Una de las historias más inspiradoras es la de una mujer de Arizona que, durante la pandemia, decidió revisar las monedas acumuladas por su abuelo. Entre cientos de centavos comunes encontró un 1941 con brillo rojo y una ligera duplicación en la palabra Liberty. Lo envió a evaluación y resultó ser una variante rara de Double Die valorada en más de 4.000 USD. Lo más sorprendente es que su abuelo la había guardado en un frasco de vidrio desde los años 50, sin imaginar su valor futuro. Estas historias recuerdan que los tesoros a veces están escondidos a simple vista. El centavo de 1941 sin marca de ceca demuestra que no hace falta tener una moneda de oro o plata para poseer una pieza valiosa.
A veces, la historia, la rareza y el estado de conservación son suficientes para convertir un pequeño trozo de cobre en una fortuna. El interés atractivo del centavo de 1941 radica en su equilibrio entre accesibilidad y potencial de valor. Casi todos los coleccionistas pueden conseguir uno, pero encontrar un ejemplar con color perfecto, sin rayones, con un golpe fuerte y bien centrado, es un verdadero desafío. Esa combinación de factores, historia, belleza y rareza, lo mantiene como uno de los favoritos entre los entusiastas de Lincoln. A medida que el video se acerca a su fin, la atención se dirige hacia el siguiente capítulo, el centavo de 1946, otro ejemplar que guarda secretos del periodo posterior a la guerra. Pero antes de dejar atrás el 1941, vale la pena recordar que estas monedas no solo son fragmentos de metal, son pequeños testigos del pasado. Representan una época de cambio, sacrificio y esperanza. Y para muchos, ese vínculo histórico es tan valioso como el propio metal. Tal vez en tu propia colección, o en un puñado de monedas que guardas en un cajón, se esconda un 1941 con lustre rojo o un error de acuñación inusual. No lo descartes sin mirar bien. Cada centavo de esa época podría ser un puente hacia el pasado, o el inicio de una historia que, como tantas veces, comienza con un simple hallazgo casual. Imagina que sostienes en tu mano una moneda que ha pasado desapercibida por casi 80 años. Una moneda que millones de personas usaron a diario, sin imaginar que algunas de ellas esconderían un valor sorprendente. El centavo de trigo de 1946 sin marca de seca. El famoso 1946 No Mint Mark Wheat Penny. Es un ejemplo perfecto de cómo una simple pieza de cobre puede contar la historia de una nación en reconstrucción y, al mismo tiempo, convertirse en un tesoro numismático que hoy puede alcanzar miles de dólares. El año 1946 fue un punto de inflexión para Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y el país estaba adaptándose a una nueva realidad. La producción industrial regresaba de fabricar armamento a producir bienes de consumo, y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos también retomó su ritmo normal después de años de escasez de materiales. Durante la guerra, el cobre era tan esencial para la fabricación de balas, cables y componentes eléctricos que el gobierno ordenó su uso exclusivo para fines militares. Por esa razón, en 1943 se fabricaron centavos de acero recubiertos de zinc, conocidos como los steel cents. Pero al terminar la guerra, el cobre regresó a la producción de monedas. Y en 1946, el Lincoln Wheat Penny volvió a su composición tradicional de bronce, 95% cobre y 5% de zinc y estaño. Aunque el 1946 No Mint Mark parece un centavo común emitido en Filadelfia, existen detalles fascinantes que lo convierten en una joya para los coleccionistas. Primero, hay que recordar que Filadelfia no colocaba marca de seca en sus monedas en ese tiempo. Por eso estos centavos no llevan letra bajo la fecha. Pero lo que realmente llama la atención de los expertos son las pequeñas variaciones en el metal y los errores de acuñación que surgieron durante ese año de transición. En 1946, la Casa de la Moneda reutilizó algunos planchets o discos metálicos sobrantes de los años anteriores. Algunos de ellos, según se ha descubierto, aún contenían trazas de estaño en proporciones ligeramente diferentes. Esto produjo pequeñas variaciones de color en la superficie de las monedas. Algunas presentan tonos rojizos intensos, mientras que otras muestran un color marrón oscuro o incluso reflejos dorados. Aunque a simple vista parecen simples diferencias de tono, para los coleccionistas son señales de que la aleación no fue completamente uniforme. Y eso puede aumentar su rareza y su valor.
También se produjeron errores de acuñación interesantes. Uno de los más buscados es el die crack, una grieta en el troquel que produce una línea elevada en la moneda, generalmente cerca de la palabra Liberty o a lo largo del busto de Lincoln. Otro error notable es el die clash, cuando los troqueles se golpean entre sí sin un planchet en medio, dejando huellas del reverso sobre el anverso. Estos defectos no eran comunes, pero en 1946 ocurrieron con mayor frecuencia debido al uso intensivo de los equipos tras la guerra. Los coleccionistas también valoran las diferencias de brillo y conservación. Las monedas clasificadas como Red, RD, es decir, con su color original de cobre rojizo brillante, son extremadamente difíciles de encontrar en estado impecable. Con el paso de los años, el cobre tiende a oscurecerse, por lo que conservar un tono rojo casi de fábrica es un logro. Los ejemplares de 1946, No Mind Mark, con esta característica en grado MS66 o superior, pueden superar fácilmente los $3,000 en subastas. Un centavo calificado como MS67RD por PCGS alcanzó un precio récord de $9,987, según registros de Heritage Auctions. Otro ejemplar con un tono ligeramente más marrón, pero sin marcas ni rayas, se vendió por $4,320. Pero, ¿por qué tanto interés por una moneda que parece tan común? Porque representa una era de cambio. El 1946 Whitpenny simboliza el regreso de la normalidad después del caos de la guerra. Fue una moneda que acompañó a millones de estadounidenses en un momento en que el país buscaba esperanza. Muchas de estas piezas circularon por años. Pagaron cafés, periódicos, boletos de cine, pequeñas transacciones del día a día. Encontrar una en estado perfecto hoy es como encontrar una cápsula del tiempo intacta. Sin embargo, no todos los 1946 No Mint Mark son iguales. Algunos coleccionistas buscan variantes específicas, como los Overpolished Dies, donde el troquel fue pulido en exceso y ciertos detalles del diseño desaparecieron. En algunos ejemplares, parte del cabello de Lincoln o las líneas del reverso parecen difuminadas. Aunque esto ocurrió por error humano, esos ejemplares son raros y deseados. También existen reportes de Repunched Mint Marks, RPM, en los centavos de Denver de ese mismo año, lo que lleva a confusiones y comparaciones entre ambos tipos. Muchos aficionados confunden un 1946 No Mint Mark con uno de Denver, donde la D se borró o se golpeó débilmente. Por eso es importante examinar cada moneda con una lupa o microscopio numismático. Otra razón del atractivo de este centavo es su conexión con la colección de monedas de trigo. Los centavos, con el reverso de 2 espigas de trigo, fabricados entre 1909 y 1958, son uno de los conjuntos más populares entre coleccionistas principiantes y veteranos. El 1946 No Mint Mark suele ocupar un lugar destacado porque marca el final de la escasez de materiales y el inicio de la abundancia económica de la posguerra. Pero el verdadero misterio surge cuando se descubren los pocos ejemplares que parecen estar acuñados sobre planchets de 1943 o 4. Se sabe que en algunos años, los sobrantes de acero o de aleaciones distintas se colaron en la línea de producción. Los centavos de 1946, acuñados accidentalmente en planchets de acero o de bronce de años anteriores, son extremadamente raros. Un solo ejemplo confirmado de 1946 en planchet de acero fue valorado en más de $12,000, aunque su autenticidad sigue siendo tema de debate entre expertos. Además, las fluctuaciones del cobre han hecho que estos centavos ganen atractivo como objetos de inversión. A diferencia de las monedas modernas de zinc, las de 1946 tienen un contenido metálico valioso. De hecho, su valor intrínseco en cobre supera el de un centavo actual. Pero claro, su verdadero valor está en la historia.
la conservación y la rareza. Si quieres revisar si tienes un ejemplar valioso, observa 3 cosas: el brillo, la nitidez del relieve y la ausencia de rayones o manchas. Una moneda brillante con detalles nítidos en el cabello de Lincoln, la barba y las letras del reverso es un buen candidato. Si además conserva su tono rojo original, puede valer varios cientos de dólares, incluso sin error. Si tiene una grieta de troquel visible o un doble golpe en las letras, podrías estar ante un ejemplar único. Los coleccionistas recomiendan no limpiar nunca la moneda. Muchos cometen el error de usar productos de pulido o químicos, pensando que así brillará más. Pero una moneda limpiada pierde su valor inmediatamente, ya que los expertos pueden detectar la alteración con facilidad. La mejor opción es guardarla en una cápsula acrílica o un 2-Kiro-2 holder y enviarla a certificación si crees que tiene potencial. A lo largo de los años, los precios del 1946 No Mint Mark han aumentado consistentemente. En 2003, un ejemplar en MS66 se vendía por unos $250. Para 2015 ya alcanzaba los $1,200. Hoy, en 2025, los mismos grados se pagan entre $2,000 y $3,500, mientras que los ejemplares perfectos con brillo original pueden acercarse a los $10,000. Y si además incluyen un error de acuñación documentado, su precio puede duplicarse. Este centavo también tiene un valor sentimental. Representa la primera moneda de la infancia de muchos coleccionistas mayores, que la recuerdan de sus ahorros o de las propinas que recibían. Esa conexión emocional ha mantenido viva la demanda por los centavos de trigo, incluso cuando las nuevas generaciones se interesan más por monedas modernas. El 1946 No Mint Mark es una prueba de que la belleza no siempre está en lo raro, sino en lo auténtico. Cada detalle cuenta una historia. Las marcas del troquel, el brillo del cobre, las pequeñas imperfecciones que lo hacen único. Es una moneda que encierra el espíritu de un tiempo en que cada centavo tenía valor, literal y simbólicamente. Muchos expertos creen que todavía quedan ejemplares excepcionales por descubrir. A medida que más personas revisan sus frascos de monedas o herencias familiares, nuevos tesoros salen a la luz. Es posible que alguno esté escondido entre tus monedas ahora mismo. Puede parecer un centavo común, pero una simple mirada bajo la luz correcta podría revelar un brillo distinto. Un detalle sutil que cambia todo. Así que la próxima vez que tengas un puñado de centavos, detente un momento antes de gastarlos. Revisa si tienes un 1946 sin marca. Observa su color, su textura, sus detalles. Tal vez estás sosteniendo un fragmento de la historia que vale miles de dólares. Porque al final, los coleccionistas saben algo que muchos olvidan. El valor real de una moneda no solo está en su metal, sino en la historia que cuenta. El 1946 No Mint Mark Whitpenny no es solo una pieza de cobre. Es un testigo silencioso de un país que salió de la guerra y volvió a soñar. Y entre esos sueños, algunos siguen brillando hasta hoy, escondidos en las manos de quienes todavía creen que las pequeñas cosas pueden cambiarlo todo. En 1952, el Mint de Denver estaba operando a toda velocidad. Era una época en la que Estados Unidos vivía un crecimiento económico constante. Y millones de centavos Lincoln Whitpenny salían de las prensas cada semana. Pero entre esa enorme producción, algunos pocos ejemplares salieron con pequeños defectos, que hoy los convierten en tesoros escondidos. El 1952 de Whitpenny es uno de esos casos fascinantes. Una moneda aparentemente común, pero con características que pueden hacerla valer miles de dólares. Durante los primeros años de la década de 1950, el Mint de Denver había mejorado su precisión y consistencia.
Las prensas funcionaban mejor que nunca y la calidad general de las monedas era alta. Aún así, ningún proceso industrial es perfecto y los errores de acuñación seguían ocurriendo. Los más buscados entre los 1952D son los errores de doble troquelado, doublet DA, especialmente visibles en las letras de Liberty o en el lema In God We Trust. Aunque menos comunes que en otros años, estos errores son tan codiciados porque prueban que incluso en un sistema controlado, el azar puede crear rarezas únicas. Cuando un coleccionista habla del 1952D, lo primero que suele mencionar es el color del metal. En numismática, los términos red, RD, red brown, RB y brown, BN, determinan el grado de brillo y oxidación del cobre. Un 1952D en estado red, completamente brillante y sin manchas, es extremadamente raro, especialmente si no ha circulado. Estas piezas, en grado MS67 o superior, pueden alcanzar cifras sorprendentes en subastas. Un ejemplo claro fue un 1952D Lincoln Whitpenny MS67 Plus RD que se vendió en Heritage Auctions por $6,600. Su color rojo intenso, su relieve perfecto y su impecable conservación lo convirtieron en una joya para cualquier coleccionista. La mayoría de los 1952D circulan hoy en condiciones regulares o gastadas. Esas monedas valen unos pocos centavos, pero todo cambia cuando se trata de ejemplares en excelente estado o con errores. En sitios como eBay, los precios varían enormemente. Se pueden encontrar ejemplares comunes por menos de $5, pero los certificados por PSGS o NGC en alta graduación pueden superar fácilmente los $1,000 o $2,000, dependiendo del brillo y la nitidez del relieve. Uno de los aspectos más fascinantes del 1952D es que no existe un solo tipo de error asociado. Además del doble troquelado, algunos presentan golpes desplazados, repunzones en la marca de seca D, o incluso acuñaciones ligeramente descentradas. Estos errores no solo son visualmente interesantes, sino que también reflejan el proceso mecánico detrás de la producción de monedas en esa época. Cada error cuenta una historia sobre cómo el metal, la presión y la alineación de los troqueles interactuaron durante un instante irrepetible. En el mercado actual, la diferencia entre una moneda común y una de gran valor radica en los detalles. Un pequeño error o una conservación excepcional puede multiplicar su precio 100 o 1000 veces. Por eso, los coleccionistas dedican horas a observar con lupa las letras, los bordes y la superficie del 1952D. Buscan el más mínimo indicio de duplicación en Liberty, un trazo extra en el 2 del año o una marca de seca ligeramente repunzada. Cada pequeño rasgo puede marcar la diferencia entre una pieza corriente y una rareza de museo. Hay una historia muy conocida entre los coleccionistas sobre un hombre llamado Richard Harper, un aficionado de Colorado que comenzó a revisar monedas de centavo a principios de los años 1000. Richard era un apasionado del Lincoln. Tenty pasaba horas cada fin de semana clasificando los centavos que recibía del banco. En 2008, mientras revisaba un lote de monedas viejas, encontró un 1952 de Whitpenny, que parecía brillar más que el resto. No tenía expectativas, pero algo en su color lo hizo detenerse. Cuando lo examinó bajo una lupa, notó un leve desplazamiento en el relieve. Semanas después, recibió el resultado. M67 Red Doubled Die Obverse. Su moneda, que había encontrado en una bolsa de cambio común, fue valorada entre $4,000 y $5,000. Richard dijo en una entrevista local que no podía creerlo. Había revisado miles de monedas y de pronto una simple pieza de un centavo había pagado casi todo el costo de su colección completa. Ese hallazgo se convirtió en una inspiración
para otros coleccionistas. Una prueba de que aún hoy se pueden descubrir tesoros escondidos entre monedas comunes. El 1952D también tiene un valor histórico especial. Fue acuñado en una época en la que el cobre aún dominaba la composición del centavo estadounidense, antes de que se introdujeran los planchets de zinc en los años 80. Por eso el color, el peso, 3.11 gramos, y el sonido metálico de estos centavos son muy distintos a los actuales. Los coleccionistas más experimentados pueden identificar un wheat penny de esa época solo por el tacto y el tono del metal. En cuanto al diseño, sigue siendo el clásico de Victor D. Brenner, con el retrato de Abraham Lincoln en el anverso y las espigas de trigo en el reverso, símbolo de prosperidad y unidad. Es curioso pensar que este diseño, introducido en 1909, se mantuvo hasta 1958, convirtiéndose en uno de los más icónicos de la numismática estadounidense. El 1952D representa una de las últimas etapas de esa era, lo que también aumenta su atractivo entre los coleccionistas que buscan completar series completas del wheat penny. Las estadísticas de producción también son reveladoras. En 1952, el Mint de Denver acuñó más de 746 millones de centavos, una cifra enorme, lo que hace que los errores sean aún más raros y valiosos. Entre tantos millones, la probabilidad de que un error bien definido sobreviviera en buen estado es mínima. Y sin embargo, algunos lo hicieron, y esos pocos ejemplares hoy son motivo de admiración y deseo. Los precios de subasta siguen sorprendiendo. En 2018, un 1952 de Lincoln Cent MS67 Plus Red se vendió por $6,600 en Heritage Auctions. Otro, con un error leve de repunzado en la D del Mint Mark, alcanzó los $3,400. Incluso en eBay, ejemplares certificados M66 Red se ofrecen por más de $1,200. Y muchos se venden en cuestión de horas. Estos precios demuestran que la demanda sigue viva, especialmente entre quienes buscan monedas con historia, belleza y rareza. Pero lo más interesante del 1952D es cómo representa el espíritu de la numismática: paciencia, observación y esperanza. Cada vez que alguien revisa un rollo de centavos, existe la posibilidad de encontrar algo extraordinario. Tal vez no sea un error visible, tal vez solo un ejemplar con un brillo perfecto, sin rasguños, con ese tono rojo que refleja el cobre puro. Para muchos coleccionistas, eso ya es suficiente para sentirse afortunados. Algunos expertos opinan que el 1952D es una moneda subestimada, mientras otros años, como 1955, con su famoso Double Die, o 1943, con sus planchets de acero, se llevan toda la atención mediática. El 1952D ha permanecido en un segundo plano. Sin embargo, las cifras de venta y los testimonios de coleccionistas están cambiando esa percepción. Cada año, más personas descubren su valor oculto, tanto económico como histórico. Y si hay una lección que deja el 1952D, es que nunca debes subestimar una moneda por su apariencia. La mayoría de las grandes historias de la numismática comienzan con alguien que vio algo diferente, algo que otros pasaron por alto. Esa pequeña imperfección, ese brillo distinto, puede ser la clave para descubrir una joya de miles de dólares. Así que la próxima vez que tengas un centavo de 1952D entre tus manos, obsérvalo con atención. Revisa las letras, el color, la marca de seca. Si el brillo se mantiene uniforme, si la superficie está intacta y el color se acerca al rojo intenso, podrías tener una pieza valiosa. Y si notas algo raro, una sombra doble o una marca inusual, guarda esa moneda con cuidado y consúltalo con un experto. La numismática está llena de historias
como la del 1952D. Monedas que sobrevivieron al tiempo, a la circulación y al olvido. Monedas que, sin buscarlo, terminan contando una historia de precisión, error y fortuna. El 1952 DeWitt Penny no solo es una pieza de cobre, es un testimonio del arte de la acuñación, del azar y del ojo atento de quienes aún creen que los tesoros se esconden en los lugares más comunes. Y lo más emocionante es que esta historia no termina aquí. Porque el año siguiente, 1953, también trajo su propio misterio. Otra moneda aparentemente común que muy pocos llegaron a notar, pero que cambió por completo lo que los coleccionistas creían saber sobre. A primera vista, el centavo de trigo de 1954D no parece nada fuera de lo común. Es pequeño, de color marrón rojizo, y tiene ese diseño clásico con el retrato de Abraham Lincoln en el anverso y las espigas de trigo en el reverso, símbolo de prosperidad. Millones de ellos fueron acuñados en Denver y durante décadas circularon como cualquier otra moneda de un centavo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que bajo esa apariencia modesta se esconde una pieza que, en el estado adecuado, puede valer miles de dólares. El secreto del 1954D no está en un error visible ni en una rareza de diseño, sino en su condición de conservación. La mayoría de estas monedas fueron utilizadas en circulación, desgastadas por el tiempo y el uso. Pero las pocas que sobrevivieron en estado casi perfecto, brillantes, rojas y sin marcas, se han convertido en auténticos tesoros para los coleccionistas más exigentes. Cuando hablamos de monedas como el 1954D, el color es un factor decisivo en su valor. Los expertos clasifican los centavos de Lincoln en 3 categorías principales de color: Brown, BN, Red Brown, RB y Red, RD. Esta clasificación no es solo estética, sino que influye drásticamente en el precio final. Un 1954D marrón, con tonos oscuros y oxidación visible, puede valer solo unos pocos dólares, incluso en condiciones decentes. Pero si conserva su color rojo brillante original, reflejando la luz como el día en que fue acuñado, su valor puede multiplicarse exponencialmente. El color red indica que la moneda ha mantenido al menos el 95% de su brillo de acuñación original, algo extremadamente raro después de casi 70 años. Estas piezas, cuando además se encuentran en un estado impecable, pueden alcanzar más de $5,000 en subastas. En contraste, una pieza idéntica, pero con el color degradado o con pequeñas marcas de contacto, puede caer drásticamente en valor, llegando apenas a los $100 o $200. Las casas de certificación como PCGS y NGC han calificado algunos 1954 de Lincoln Wheat Cents en grados MS67 Red, un nivel de perfección visual que pocos ejemplares logran. En este grado, los bordes son nítidos. El relieve está completamente intacto y el brillo rojo anaranjado es uniforme en ambas caras. Uno de estos ejemplares se vendió por $5,462. Otro alcanzó los $4,800 en una subasta de Heritage Auctions. Y cada nuevo descubrimiento en esa calidad genera un enorme interés entre los coleccionistas. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar un 1954D en ese estado? La respuesta tiene que ver con la producción masiva y las condiciones de almacenamiento. En 1954, la Casa de la Moneda de Denver acuñó más de 251 millones de centavos de trigo, una cifra enorme. Estas monedas fueron distribuidas en sacos de tela y transportadas en condiciones poco cuidadosas. Muchas se golpearon entre sí antes incluso de entrar en circulación, lo que provocó pequeños rasguños o marcas en la superficie.
Esas imperfecciones, aunque mínimas, reducen la posibilidad de alcanzar una calificación de Mint State alta. Los coleccionistas buscan especialmente aquellos 1954D que no solo estén sin circular, sino que también conserven un color rojo intenso y un brillo uniforme. Esto implica que hayan sido guardados en ambientes secos, lejos de la humedad y del contacto con otras monedas. En algunos casos, provienen de rollos sin abrir o de antiguas colecciones guardadas con esmero durante décadas. Un detalle que muchos principiantes pasan por alto es que el brillo y la tonalidad pueden degradarse incluso dentro de un contenedor si el ambiente no es controlado. Por eso, cuando un 1954D logra mantenerse con su color rojo puro después de tantos años, se convierte automáticamente en un objeto de deseo. A nivel de diseño, este centavo conserva la simplicidad y elegancia del Lincoln with Cent, creado por Victor David Brenner en 1909. El anverso muestra el retrato de Lincoln con la palabra Liberty y la fecha 1954, acompañada de la D de Denver. En el reverso, las dos espigas de trigo rodean la inscripción One Cent y United States of America, con el lema E Pluribus Unum en la parte superior. Nada parece fuera de lo común, pero los coleccionistas saben que a veces lo más valioso está en lo aparentemente ordinario. Uno de los aspectos fascinantes de este centavo es cómo su valor no depende de un error espectacular, sino del milagro de la preservación. En la numismática moderna, la perfección es escasa y cada pequeño defecto resta puntos. Así que cuando una moneda antigua logra alcanzar una calificación alta como MS-67 o superior, se celebra como un hallazgo. De hecho, hay menos de una docena de ejemplares 1954D en ese grado con color red, registrados por PCGS, lo que los hace. En 1957, Estados Unidos todavía utilizaba el diseño clásico del wheat penny, una de las monedas más queridas y nostálgicas para los coleccionistas. Era el final de una era, porque solo 2 años después, en 1959, el reverso con las espigas de trigo sería reemplazado por el famoso diseño del monumento a Lincoln. Pero lo que muchos no saben es que incluso los últimos años de los wheat pennies, como el de 1957 sin marca de seca, pueden esconder verdaderas joyas de valor. A primera vista parecen comunes, pero detrás de ese color cobrizo y su aspecto sencillo se esconde una historia de errores, rarezas de acuñación y ejemplares que han alcanzado precios de miles de dólares en subastas. El centavo de 1957 sin marca de seca fue acuñado en Filadelfia y se estima que se produjeron más de 282 millones de unidades. Con semejante cantidad, parece imposible que uno de estos valga algo más que un centavo, ¿verdad? Sin embargo, la numismática tiene una regla de oro. El valor no depende solo de la cantidad, sino de la calidad, los errores y la historia que hay detrás de cada pieza. El 1957 sin marca tiene mucho de eso. Primero, hablemos del contexto. En los años 50, la Casa de la Moneda de Estados Unidos estaba produciendo monedas a un ritmo acelerado para satisfacer la economía en expansión del país. Las máquinas funcionaban casi sin pausa, y los troqueles, las herramientas que estampan el diseño en cada moneda, se desgastaban más rápido de lo normal. Eso provocó una gran cantidad de errores. Grietas en los troqueles, repeticiones leves en los detalles y defectos de metal. Muchos pasaron desapercibidos en su momento, pero hoy son precisamente esos defectos los que transforman un centavo común en una pieza de colección. Entre los errores más buscados del 1957 sin marca de seca se encuentran los decracks o grietas del troquel.
Estas aparecen cuando el troquel se fisura por el uso constante y deja una línea elevada en la superficie de la moneda, parecida a una pequeña vena. Cuanto más visible o extensa es la grieta, más valor adquiere la moneda. Algunos ejemplares muestran estas grietas en la frente de Lincoln o cerca de las espigas del reverso, lo que los hace fácilmente identificables. También existen ejemplos de die chips, pequeñas burbujas o acumulaciones de metal en ciertas áreas, especialmente alrededor de las letras B y E de Liberty o sobre la palabra Trust. Otro tipo de error fascinante en el 1957 sin marca son los off-center strikes, cuando el diseño se estampa fuera del centro. Dependiendo del grado de desplazamiento, una moneda con este error puede valer desde $50 hasta más de 500. Cuanto más visible es el error, más coleccionable se vuelve. En algunos casos extremos, donde solo la mitad del retrato de Lincoln aparece en la moneda, los precios en subasta se han disparado. Pero el mayor atractivo del 1957, sin marca de seca, está en su calidad de acuñación. Las monedas de ese año pueden encontrarse en una amplia gama de condiciones, desde circuladas y oscuras hasta ejemplares con brillo rojo intenso, conocidos como Red, RD. Estos últimos son los más buscados. Cuanto más brillante, más perfecto el color y menos señales de desgaste, más alto su valor. Un 1957 sin marca en grado M67 Red, certificado por PCGS o NGC, puede superar fácilmente los $2,000 en el mercado actual. En 2019, uno de estos ejemplares alcanzó un precio récord de $7,200 en una subasta de Heritage Auctions. Todo por una moneda que muchos habrían pasado por alto como un simple centavo. ¿Por qué tanto valor por un año tan reciente? La respuesta es simple: la rareza en la calidad. La mayoría de los centavos de 1957 circularon durante décadas, acumulando arañazos, manchas y oxidación. Encontrar uno en estado casi perfecto, tal como salió de la prensa, es extremadamente difícil. Solo un pequeño porcentaje de los que sobrevivieron mantiene ese tono rojo brillante y libre de marcas. Los coleccionistas de alta gama pagan fortunas por completar sus series con ejemplares así. Y si a esa condición impecable se le suma un error visible, la combinación se vuelve aún más poderosa. Un 1957 sin marca, con una grieta notable en el troquel o con un golpe doble en el reverso, puede alcanzar $1,000 o más, incluso en grados medios. Hay reportes de subastas donde variantes con defectos curiosos, como un exceso de metal en la D de God o en la parte inferior del busto de Lincoln, han despertado una intensa competencia entre coleccionistas. Otro detalle interesante es el cambio que se avecinaba en el diseño. Los coleccionistas valoran el 1957 sin marca porque representa uno de los últimos años del reverso de trigo, el diseño que acompañó al centavo desde 1909. Este diseño no solo tiene un valor histórico, sino también emocional. Las dos espigas de trigo simbolizan la prosperidad y el trabajo, y marcan una era clásica del centavo estadounidense. Cuando en 1959 se introdujo el monumento a Lincoln, muchos de estos viejos centavos empezaron a desaparecer de la circulación, guardados como recuerdos o fundidos por su cobre. Y sí, hablamos de cobre. El 1957 sin marca está compuesto por 95% cobre y 5% zinc, una aleación muy distinta a la que se usa hoy. En una época donde los centavos modernos de zinc apenas tienen valor de metal, los antiguos wheat pennies tienen peso, color y durabilidad. Este factor también influye en su atractivo entre los coleccionistas. Si tienes un centavo de 1957 sin marca de seca, hay varios pasos que puedes seguir para evaluar su potencial. Primero,
Observa su color. Si mantiene un tono rojo brillante, podría valer más de lo que imaginas. Si tiene un brillo marrón rojizo, RB, o totalmente marrón, BN, su valor baja, pero aún puede ser coleccionable dependiendo del estado general. Luego, revisa los detalles. Las líneas del cabello de Lincoln deben ser nítidas, los bordes definidos y las letras sin desgaste. También presta atención a los posibles errores. Usa una lupa o un microscopio digital para examinar áreas clave. La palabra Liberty, la fecha, las espigas del reverso y el borde del busto. Busca grietas, dobleces, acumulaciones de metal o desplazamientos. Cualquier detalle inusual puede aumentar significativamente el valor. Si crees que tu moneda tiene potencial, no la limpies. Limpiar una moneda puede reducir su valor hasta un 90%. La superficie original, con su pátina natural, es lo que los expertos quieren ver. En su lugar, guárdala en un estuche protector o en un flip de plástico sin PVC y consulta con un profesional. Puedes enviarla a empresas de certificación como PCGS, NGC o ANAX, que autentican y asignan un grado de conservación. Un ejemplar certificado tiene mucho más valor y es más fácil de vender. Lo mejor de todo es que el 1957 sin marca no es una moneda imposible de encontrar. A diferencia de los errores extremos o las piezas de bajo tiraje, todavía pueden aparecer en rollos de centavos antiguos, en frascos de monedas familiares o en colecciones heredadas. Hay personas que han encontrado ejemplares brillantes escondidos entre monedas comunes, simplemente revisando con paciencia. De hecho, uno de los hallazgos más comentados en foros de numismática fue el de un joven que, al revisar una caja de centavos que pertenecía a su abuelo, descubrió un 1957 Red MS-65 valorado en más de $1,000. Todo por una simple curiosidad. El mensaje es claro: los tesoros no siempre son antiguos ni imposibles de conseguir. A veces, los valores se esconden en lo cotidiano. Este centavo de 1957 sin marca de seca lo demuestra perfectamente. Representa la transición entre dos épocas del centavo estadounidense. Conserva la pureza del cobre y, en los mejores casos, presenta errores que lo vuelven único. Los coleccionistas saben que cada moneda cuenta una historia, y la del 1957 sin marca es la historia de una era que se despedía con elegancia, dejando atrás el trigo para dar paso a la historia grabada en piedra del monumento a Lincoln. Es la historia de una producción masiva, de máquinas que trabajaban sin descanso, pero también de pequeños accidentes que, sin saberlo, crearon tesoros. Hoy, tener uno de estos centavos es poseer un fragmento del pasado americano. Y aunque millones de ellos siguen circulando o guardados en frascos y cajones, solo unos pocos brillan con la perfección y los detalles que los convierten en verdaderas joyas numismáticas. Así que la próxima vez que veas un centavo de 1957, no lo ignores. Obsérvalo con atención. Podría tener una grieta, un brillo diferente, o simplemente una pureza de color que lo haga especial. Y recuerda, las monedas valiosas no siempre gritan su valor. A veces, solo susurran su historia al ojo que sabe mirar. Porque incluso un centavo que parece común puede ser el siguiente gran hallazgo. Y quién sabe, tal vez uno de esos wheat pennies esté esperándote, silencioso, en el fondo de una alcancía, listo para contarte su historia y para cambiar.